Ciao a tutti, bienvenidos a este curso gratuito en donde te enseñaré de manera detallada a crear un traje de baño como este que ves aquí. Podrás hacerlo en todos los sizes y aprenderás técnicas que podrás aplicar a otros diseños de trajes de baño. Es un curso que está dirigido tanto a principiantes como avanzados en el mundo del crochet. Este curso es bastante completo y la manera en la que le puedes agregar valor es suscribiéndote a este canal, compartiendo el curso a otras personas que le puedan interesar, así yo poder enseñar estas técnicas a los demás. Estos son los materiales que vamos a necesitar para crear nuestro hermoso traje de baño. Antes de entrar en detalle, quiero que sepas que estos materiales lo puedes utilizar perfectamente para crear cualquier otro traje de baño que sea a crochet. Vamos a necesitar hilo, obviamente. Este tiene un grosor de 2 milímetros, como puedes ver es una hebra bastante delgadita. Y bueno, desde ya te comento que este curso, clase magistral o super tutorial, como lo he querido llamar, lo vas a poder adaptar perfectamente a cualquier otro hilo que tengas disponible. Ya más adelante te diré cómo. Comentándote brevemente sobre lo que es la fibra o hilo en específico para que te sirva de referencia, este es elástico, o como mejor se conocería en inglés, stretch. Otra referencia que te podría dar es que la fibra que vayas a utilizar, por lo general, se puede usar en el verano. Un ejemplo de esta podría ser el algodón. Si tú no tienes idea qué fibra, qué hilo, qué marca en específico utilizar para crear tus trajes de baño, por aquí te estoy dejando un link que te va a llevar directamente a un video que he creado donde te hablo de mi experiencia con diferentes hilos que he utilizado y que son específicos para trajes de baño. Son aproximadamente unas 6 o 7 marcas en donde te hablo sobre su componente, cómo están formados, etcétera. Y bueno, de paso ya te digo que son marcas que no me han dado ningún problema. Al contrario, mis piezas de trajes de baño no han perdido su color y mucho menos su forma, que son puntos muy importantes a tomar en cuenta a la hora de crear estos tipos de piezas, ya que se van a estar utilizando por lo general, digamos, en la playa con agua salada o en piscina con agua con cloro. Para un hilo con un grosor de 2 milímetros vamos a estar utilizando lo que es una agujeta 2.5 milímetros. Algo para que te sirva de referencia es que elijas la agujeta que vaya acorde al grosor del hilo que vayas a utilizar. Como puedes ver aquí, este va perfectamente. Para darle una mejor terminación a lo que es este traje de baño, me estaría ayudando de lo que es este cordón elástico, o más bien un elástico redondo. Este tiene un grosor de 1 milímetro para que te sirva de referencia. De igual forma lo podrías utilizar más gruesito. En realidad este fue el grosor que encontré. Te recomiendo también, y esto es ya de manera opcional buscando el perfeccionismo, que este elástico tenga el mismo color del hilo que vas a utilizar para crear tu traje de baño. Yo encontré este y bueno, me fui por este, pero si tú consigues el mismo color, aún mejor. Nos vamos a ayudar de 3 o 4 marcadores, tijeras y una aguja lanera. Nos vamos a ayudar de una cinta métrica, ya que te estaré dando las medidas que te van a ayudar a poder adaptar a cualquier talla que quieras hacer. Ya de manera opcional, en caso de que tú quieras ponerle forro a tu traje de baño, nos vamos a ayudar de tela. Esta es una tela muy conocida con el nombre licra. Por aquí te muestro un poco, es bastante elástica de ambas partes, tanto horizontal como vertical. Y bueno, yo he decidido optar por un color parecido al hilo que voy a estar utilizando, pero de igual forma el color crema queda bastante bonito para dar terminación a nuestro traje de baño. Vamos a necesitar hilo y aguja, de preferencia que este tenga el mismo color de la tela que vamos a estar utilizando para el forro. Vamos a necesitar unas tijeras más grandes que nos van a servir para cortar nuestra tela. Este en específico es para cortar tela. Para la costura y demás que vamos a estar haciendo en este forro, nos vamos a ayudar de alfileres. Para montar lo que es el forro a nuestra pieza tejida, nos vamos a ayudar de unas pinzas que si de igual forma tú no tienes estas que son más específicas para tela, igual puedes utilizar estos clips que se utilizan para papel,
O bien podría ser, en última instancia, estos clips de ropa que estoy casi segura que tenemos en casa. Como te podrás dar cuenta, este video forma parte de una masterclass gratuita en donde te enseño a crear desde cero un traje de baño de 2 piezas con una excelente terminación. Aquí te doy todos los detalles que te ayudarán a tener la base para elaborar tus propios diseños. Así que no te pierdas el próximo video. ¡Chao, chao!